¿Qué tal? Bienvenidos a la actividad número 3 de administración en la defensa de la presentación de el proceso de organización como parte del proceso administrativo y la departamentalización. Mi nombre es Alberto León, estoy en segundo trimestre de Comercio Exterior en la Universidad Bicentenaria de Aragua y bueno, hoy nos tocó un tema súper importante e interesante para todos nosotros y qué sería de nosotros sin las organizaciones. De hecho, creo que es un tema vital, importante para todos nosotros en formación universitaria, porque es nuestro futuro exponernos a las organizaciones empresariales o de emprendimiento, desde el ángulo que la tengamos, pero siempre eh, en vista a trabajar, a proyectos, a lo que queramos desarrollar, vamos a necesitar este pilar importante. Entonces, comencemos. Bueno, como mencionaba anteriormente, creo que todas las personas que hemos estado en formación educativa eh, nos comienzan a preparar para las organizaciones, que a fin de cuentas, bueno, son vital, como decíamos, para cualquier proyecto, trabajo o función que vayamos a, a desarrollar. Entonces, desde muy pequeño hasta en las escuelas, bachillerato, en la universidad, integramos de trabajo con una función específica de ser, de desarrollar un trabajo, un proyecto, eh, en fin, alguna tarea y que nos lleve a saber convivir en grupo, ¿verdad? A trabajar en grupo y a medir también nuestras habilidades, nuestros fuertes, nuestras desventajas y así de verdad engranar y poder aprovechar todas estas virtudes de cada uno en el proyecto que tengamos. Entonces, es ¿qué sería de nuestras vidas sin las organizaciones y, por ejemplo, en este caso, sin las organizaciones administrativas que son vital para todas las empresas? Este, Ahí podemos ver que desde muy pequeños, si nos ponemos a analizar, estamos siempre en construcción a aprender a organizarnos, a aprender a trabajar en grupo, a trabajar en una organización, porque a fin de cuentas todos los trabajos, todos los trabajos, por grandes, por pequeños que sean, que tienen una meta, una función, necesitan de esto, de una organización y casi muy pocas tareas se hacen por una sola persona. Entonces, bueno, como decíamos, las organizaciones son, vamos a decir así también, otra forma de decirlo, son estrategias que se convierten en tareas concretas, en responsabilidades claras, en flujos de trabajo coordinados. Entonces, bueno, comprender, identificar, poder reflexionar sobre esto, que desde pequeños siempre lo estamos trabajando, pero se lleva y cómo está estructurado, vamos a decirlo así, a nivel profesional, ya en esta rama, nos beneficia muchísimo, sobre todo nosotros en el caso que vamos siempre a tener que articular de forma administrativa con otros departamentos, con otras entidades, donde debemos de tener la capacidad y la responsabilidad de responder a todo esto. El proceso de organización, que es la actividad administrativa que identifica tareas, agrupa actividades afines, asigna responsabilidades y establece relaciones de autoridad para alcanzar objetivos organizacionales. Entonces, todo lo que es la organización, cuando estamos hablando a nivel empresarial o a nivel administrativo, también cumple unas fases. Eh, Todas las personas también que hemos estado en el campo laboral, no nada más ya universitario, que entrar al área laboral, tenemos ciertas tareas, podemos recordar y detectar todas estas fases de la organización, cómo está compuesto un equipo de trabajo, eh, y por qué.
son tan importantes tener en claro cómo está estipulada la organización. Entonces, bueno, aquí podemos ver en el proceso de organización cuáles son las fases principales de esta, que es la identificación de las actividades necesarias, agrupación de actividades afines, asignación de tareas y responsabilidades, establecimiento de líneas de autoridad y comunicación, implementación de procedimientos y recursos, evaluación y ajuste. Bueno, yo voy a seguir. Al final quiero dar un ejemplo explicativo en relación a mis vivencias laborales que se ajustan mucho con el tema como ahora hace en la anterior diapositiva. La asignación de funciones y principios es lo que hablaba también, un ejemplo corto de que incluso desde muy pequeños en bachillerato, que es un caso aislado, tenemos este principio, que es la asignación de funciones, que es la especialización por habilidad, la claridad de las responsabilidades, el equilibrio de las cargas, la delegación adecuada. Entonces, todo esto, ¿verdad? Lo tenemos de muy pequeño y como ejemplo exacto es un trabajo grupal, a lo mejor, a, para fines educacionales y nos repartimos, mira, tú haces mejor la parte gráfica, yo voy a hacer la redacción del desarrollo, tú que vas, cuando hagamos la ponencia, tú vas a desarrollar tal punto porque tienes más dominio de palabra. Es todo eso, es saber aprovechar al máximo cada una de las facultades y de los puntos positivos y que se hagan más fácil para que el grupo sea lo máximo, una bomba de sus mejores frutos. Asimismo, se hacen en las organizaciones, que de allí deriva el segundo tema de la ponencia, que es la departamentalización. Pero también se van midiendo todas estas habilidades y se van generando las responsabilidades a cada uno de forma organizada para un fin. También tenemos, bueno, acá podemos leer la determinación y evaluación de actividades. Bueno, hay innumerables de estas, acá coloco algunos métodos que son listas de tareas, medir tiempos y recursos, agrupar actividades afines. Estábamos hablando hace poco con ese pequeño ejemplo, que es, bueno, identificar todas estas, las tareas que tenemos pendientes, los tiempos, los recursos, si tú puedes hacer esto porque tú tienes, por ejemplo, el que se desarrolla a nivel gráfico porque tienes una computadora específica para realizar este tipo de tareas, o tú que no tienes, entonces tú nos puedes ampliar o aportar por medio de esto y esto, si necesitamos hacer, no sé, unas láminas manuales y tienes esa capacidad también de dibujo. Y es así, es ir mediando, es ir equilibrando esas cargas para tener un producto final exitoso. Bueno, entre las estructuras organizacionales, aspectos básicos tenemos la división de trabajo, relaciones formales, niveles jerárquicos, centralización versus descentralización, canales de comunicación, las causas de cambio. Bueno, las causas de cambio de una organización precisamente es cuando tenemos un crecimiento en una empresa donde ya no podemos, no es solo un emprendimiento, sino que yo necesito de otras áreas para responder y satisfacer al mercado, a la rapidez que tengo. Vamos a decir que yo tengo una empresa, un emprendimiento en casa, que estoy vendiendo X producto desde mi casa y lo hago por estas plataformas digitales o redes sociales, que si Mercado Libre, Amazon, Instagram, Facebook. Y yo, bueno, yo simplemente siempre atiendo la clientela del chat, voy, entrego, llevo ¿se entiende? Armo mi propia logística, veo mi parte contable, saco mi productividad, mi ganancia, mi reinversión, pero todo esto a medida que yo me voy acrecentando y yo me voy estableciendo y voy creciendo en el mercado, voy a necesitar la ayuda y no voy a poder dar la velocidad de respuesta que, que desearía. ¿Entiendes? A medida que yo tenga más clientes, más ventas, yo voy a necesitar, ¿verdad?, tener mayor atención por si me he ampliado en muchas redes sociales, por si tengo una cantidad grande de productos de envío,
o sea, se me va a hacer complicado la logística, se me va a hacer complicado lo administrativo y por algún lado u otro voy a, voy a colisionar todo esto. Entonces, cuando vamos creciendo, empresa, ya no es un emprendimiento, ya es una empresa y ya es un grupo y cada vez, o hay un proyecto cada vez más grande, de más responsabilidad, con otros requerimientos, con mm, otras terciarios, que sea, puede ser unos contratistas o alguien específico en el área, pero que también igual me sirva a trabajar con él, vamos a necesitar expandir nuestra estructura organizacional. Entonces, bueno, de esto se trata todo esto, todo esto. Por eso habla del crecimiento, de la diversificación, también de la tecnología. Si posiblemente yo soy muy exitoso en eso que hablaba a nivel de ventas, pero no necesariamente soy un community manager o una especialista en e-commerce, o sea, en ventas por el mercado, yo puedo asociarme con una empresa de marketing o community manager que me gestione toda esta área tecnológica que no tengo dominio y así satisfacer el mercado y de igual forma tener mejor rentabilidad, más productividad, por motivo de una asociación. Entonces, yo me ocuparía en mi fuerte, en lo que es la venta, en lo que es saber el dominio de mi negocio y delegaría esa parte tecnológica, que es nueva, que es vital y estoy compensado. Entonces, para satisfacer las exigencias del mercado. Bueno, en este escenario podemos ver el proceso de estructuración de una empresa, causas y etapas. Entonces, como hablábamos, las causas, necesidad de coordinación, expansión de productos o mercados, problemas de eficiencia. Como decíamos en el ejemplo anterior, cuando estamos teniendo problemas de eficiencia, ¿verdad? Estamos expandiendo en el mercado, ya así sea por volúmenes de venta o si no necesariamente si es venta, si es una empresa de proyectos X, de prestar un servicio y estamos teniendo mayor contratación, lo cual es el objetivo de cualquier empresa, bueno, vamos a necesitar un equipo más amplio, si sea desde lo mínimo que yo tenga una empresa de un servicio de fumigación, decirlo así. Entonces, si yo tengo ya mucha demanda, voy a necesitar no solo otros equipos, sino que también voy a necesitar la parte profesional que pueda cubrir esas horas también a las cuales yo a lo mejor voy a chocar y me estoy cerrando el mercado. Entonces, voy a tener que ampliarme, voy a necesitar otras personas, capacitarlas y a lo mejor ya tú estar desde un lado operacional gerencial, que es solo para asignación del equipo, los horarios, ver la parte presupuestaria, todo eso. Entonces, bueno, ahí vemos también las etapas de la estructuración de las empresas, que es este diagnóstico, diseño preliminar, selección de departamentalización, asignación de cargos y recursos, implementación, evaluación y ajuste. Entonces, bueno, ya todo esto va al punto súper importante que vamos a ver, que es la departamentalización, que es el agrupamiento de actividades y personas en unidades administrativas según criterios que faciliten la gestión. Bueno, como todos conocemos, es de vital importancia en las organizaciones, como hablábamos, eh, establecer una estructura organizativa y esta estructura se compone por departamentos. Y por eso se habla de la departamentalización, que es como lo que hablamos anteriormente en los ejemplos, que cada quien tenga sus virtudes, pero ya a nivel más profesional, vamos a decirlo así, como el ejemplo que quiero dar ahora en adelante. Bueno, vamos a seleccionar otro para ver X, una empresa, puede ser exacto, de marketing, como hablan allí, o de servicio, como estábamos hablando, va a necesitar un área administrativa, va a necesitar un área de compra y venta, vamos a decir si es de marketing de producción, un área de digitalización, un área de comercialización,
Entonces, todo depende de las necesidades que vamos a tener y de los profesionales que se vayan a necesitar. Entonces, hay diferentes tipos de departamentalización. Aquí nombramos algunas por función, especialización por tareas, que estamos hablando. Si por ejemplo en este caso que estábamos hablando de producción, el agente visual, porque va a hacer tomas, fotografías, videos, va a grabar, es un especialista en eso, en lo visual, en este tipo de programas donde se montan y eso. Hay otras personas de social media que conozcan, no sé, tal vez la rentabilidad o el impacto de un influencer que pueda trabajar en alguna campaña. O depende del área que vayamos a trabajar. O también, como dice aquí, del producto. Si necesitamos un producto, saber seleccionar, por ejemplo, unidades responsables por unidad de producto. Entonces, en una persona estamos haciendo un producto específico, no sé, un escritorio, pero que tiene parte de carpintería y tiene otra parte de estructuras metálicas. Entonces no necesariamente se fabrique la misma persona, sino que la parte de madera la haga la parte del área de carpintería, se cerciore y evalúe que todo el proceso sea correcto, que sea perfecto, que los cortes sean los adecuados, los acabados deseados, y al mismo tiempo otro personal en otra área, en otro departamento, se haga la otra fase, que es la estructura metálica, que ya eso si se hace por máquinas computarizadas, con cortes precisos. Entonces un operario, un ingeniero en sistemas, especialista en ese tipo de programación o de ajuste. Es todo eso. Es como que luego integran el trabajo, hay otra parte, otro departamento que es de vamos a decir, de ensamblaje, y juntan ya estos dos productos, tanto el área de carpintería como el área de estructura metálica, y da un cierre final al producto final, al producto deseado. Entonces, sin hablar, esto es en el tema operacional, pero si es por un producto específico, pero también va acompañado con un área administrativa, con un área de comercialización y ventas, en fin. También tenemos por procesos unidades según operativo, y por clientes unidades por segmento de clientes. Entonces, bueno, es importante conocer todo esto y la funcionalidad de la departamentalización en las organizaciones. Es vital hoy en día, sobre todo con lo grande, lo extrapolado que está todo, para lo que tenemos que responder, todo lo que tenemos que ajustar, en que muchas veces tenemos que vender muchos productos para, para obtener una rentabilidad importante si nos dedicamos a la venta, o tenemos que tener varios proyectos si nos dedicamos a servicios, en fin, poder cubrir todo esto. La departamentalización, ventajas y desventajas clave. Las, en lo funcional, tenemos la desventaja, la eficiencia técnica, y, y las desventajas tenemos silos y pobre coordinación. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De que en ocasiones, cuando estamos en, una organización que tiene ciertos departamentos, esto se hace, la eficiencia técnica es muy buena porque, como que hablamos, cada uno puede abordar un área específica y son profesionales en esa área. Entonces los resultados son que están preparados cada departamento de ejecutar su área, y tienen mayor éxito porque están capacitados para eso, están seleccionados profesionales para cada departamento. Lo único malo en ocasiones es, bueno, que hay una coordinación un poco más complicada porque cada quien lo ve por separado, por su área, y eso puede traer cierto tipo de choque. Eh, por producto, foco en mercado y responsabilidad, necesidad de recursos, lo que hablamos, ciertos choques por cuestiones de mala comunicación geográfica, adaptación local, inconsistencia y duplicidad, ciencia, proceso complejo, diseño, potencial.
Bueno, también tenemos los criterios para elegir tipos de departamentalización. Por producto, si esta empresa necesita foco en líneas y respuestas rápidas al mercado. Por procesos, si existen ineficiencias y se busca eficiencia operativa. Por función, si hay necesidad de economías de escala y especialización técnica. Entonces, bueno, eso es lo que hablábamos. En ocasiones nosotros podemos querer realizar productos, pero necesitamos que otro departamento cumpla otra fase del mismo. O no necesariamente sea un producto, o que sea que estemos realizando tal actividad y necesitamos, por ejemplo, yo empiezo a facturar muchísimo con lo que sea que esté haciendo y necesita del área administrativa y contable, y para eso necesito un contador, necesito un administrador, el cual me lleve, me organice, me administre toda esa área tan importante a nivel financiero y también de respuestas a impuestos, a innumerables cosas que se escapan de las manos. Entonces, toda esta parte organizativa va a depender siempre de lo grande que sea el negocio, la empresa, eh, el conjunto de personas que están desarrollando este tipo de proyectos, cooperativas, en fin. Todo esto va a depender y se va a ajustar a ciertos criterios de con lo que se esté trabajando. Bueno, acá un té más específico, pero lo voy a hablar con palabras, un caso hipotético en áreas donde en uno de varios trabajos que he tenido, pero que bueno, que tuve la gran oportunidad y se dividía por muchos departamentos, porque de verdad fue un trabajo muy importante, porque fue a mis inicios, yo era como un estilo pasante, fue bastante enriquecedor porque ahí puedes saber cómo funcionan las departamentalización, también cuáles las responsabilidades que tiene, sabe cómo es la sinergia entre todos esos departamentos, cómo se trabaja en conjunto, cuáles son también los problemas que pueden surgir debido a esta estructura. Pero bueno, para mí de verdad es súper importante, súper enriquecedor, vuelvo y lo repito, y si hace un trabajo más a largo plazo, más eficiente. Por ejemplo, tuve la oportunidad acá de trabajar en una constructora, digo que este caso hipotético, de un director de una constructora de obras civiles, y bueno, ahí coloqué ciertos pasos que se deben de tener en cuenta para estructurar una organización. Sin embargo, yo voy a hablar, por ejemplo, me tocó a mí estar en el área de ingeniería y yo podía ver cómo existía el área de ingeniería que tenía subdivisiones también. Estaba el área de arquitectura y de diseño, estaba el área de compras, estaba el área administrativa, el área de logística, estaba el área administrativa y estaba un director central que tomaba las decisiones más importantes y que, bueno, ciertamente se le respondía a todas estas necesidades porque era el que estaba muchas veces, en ocasiones, quería tenía más contacto y por ende sabía con más exactitud cuáles eran los requerimientos del cliente. Entonces, esta era una constructora que se dedicaba a proyectos de construcción, de remodelación, de adecuación de espacios y tenía una trayectoria, por ejemplo, en el departamento de ingeniería donde me tocaba estar, estaba la parte de registros fotográficos, ahí se hacía este registro al iniciar la obra, a un intermedio y evolución de obra de cada cierto tiempo, de cada corte, depende de lo que se estuviera trabajando y un cierre final de obra. Entonces, entonces tenía todo ese área de registro, se tenía el área que iba y medía, y se hacía el levantamiento junto con ingenieros, se hacía también junto con arquitectos. Después el área de ingeniería seguía haciendo el presupuesto. Ya una vez arquitectura había hecho los primeros diseños y todo eso, pero de verdad que era, mira, súper nutritivo ver toda esta interacción. Decía, cómo te ibas acoplando, cómo teníamos tareas en conjunto, cómo a la vez se dividían y cada departamento tenía que desarrollar en su área, en su ámbito. Luego pasaban a compras también, porque no es solo compras de adecuación, de interiorismo de espacios,
sino que también a nivel funcional, piezas sanitarias, revestimientos, perfiles, cosas eléctricas, cosas, cómo se trabaja en conjunto también con terciarios que eran contratistas. En este caso, cuál es el manejo de esas empresas, cómo fluye todo en el mismo proyecto para un resultado final. Por eso digo que es de vital importancia saber el manejo, saber las jerarquías, saber a qué reportar, cuáles son tus responsabilidades específicas, cuál es el objetivo a alcanzar y cómo tú vas a actuar con eso, cómo tú vas a llevar a saber expresar también lo que tienes, lo que estás trabajando, lo que estás montando, eh, para tener éxito en el proyecto. Entonces, bueno, aquí podemos ver igual, voy a hablarlo muy por encimita, que está el paso uno, el análisis estratégico de contexto. Depende del tipo de proyectos. También en ocasiones se activaban de distintos departamentos, si era solo una remodelación, si era una remodelación nada más de un área interna, era una adecuación de un espacio, era interiorismo, entonces nada más a lo mejor iba, o si era simplemente por decirte un jardín, ¿verdad? Ahí se activa solo el departamento de arquitectura por un área, porque nada más se quiere es el paisajismo del área, o si necesita, si se quieren colocar una fuente en el jardín, entonces ya se activa el área de ingeniería, porque tienen que hacer conexiones hidráulicas, tienen que mover, hacer mampostería, en fin. Depende del proyecto, del objetivo, se van originando estos grupos de trabajo, esta organización, esta estructura departamentaria para atender a todos los requerimientos necesarios. Entonces, bueno, aquí sale los pasos de identificar las actividades y responsabilidades, agrupación de actividades afines, eso es lo que hablaba, la sinergia entre los equipos, entre los grupos, y también la definición de competencias y requisitos. Por ejemplo, en mi caso, no siempre hacía lo mismo, como era un pasante y estaba teniendo conocimiento de todas las áreas, no era específico de ingeniería, pero como les dije, ingeniería también tenía una subdivisión, ¿no? A veces en ocasiones me ponían a hacer tomas para el registro fotográfico, en otras ocasiones me estaban hablando o asistía a reuniones con el área de arquitectura para saber cuándo ellos estaban midiendo, o en el área de presupuesto, si querían una parte específica de la estructura, del diseño, ver qué material se iba a utilizar, cómo lo iba a hacer, cuánto era el tiempo de realización de ese espacio. Entonces tú veías toda esa sinergia, o sea, cuáles eran los puntos importantes del especialista, vamos a decir, si es un área de estructura, si es un área de a nivel eléctrico, o sea, todo lo que confluye para ese proyecto y cómo se trabaja todo en sinergia con todo y que cada quien es el especialista o el responsable es de su departamento. Este, bueno, aquí tenemos las definiciones de competencias y requisitos. Vamos a pasar a la próxima. Acá tenemos el diseño de la descripción del cargo, lo que hablábamos, asignar tareas específicas referentes a tu cargo para tener propósitos medibles, que después eso también es otra fase de todas estas organizaciones y departamentos, es cumplir con una función, cumplir con los objetivos y poder evaluarlos también. Poder hacer luego de tu reporte, de tu informe, de tu cierre de actividad, poder por eso utilizar las KPI, que son a fin de cuentas todas estas evaluaciones o auditorías de procesos, de cosas, entonces son de haber cumplido con los requisitos necesarios para la actividad. También tenemos, acá vemos asignación de tareas y delegación. Ahí le sale la estructura básica de una constructora, en mi caso en la ingeniería, determinación y evaluación de las actividades afines. Entonces eso es lo que estábamos hablando, las KPI sugeridos para el cumplimiento de plazos estimados de obra, a lo mejor para ver los tiempos de cierres de fases del proyecto,
Si era, por decirte, una parte, estaba un área, sea por básico que sea una sala, si se había colocado, era primero toda la parte eléctrica, si ya se había combinado los sanitarios, si se había combinado después los revestimientos y después así. Armar un cronograma, y no nada más un cronograma, es estructurar a cada departamento, a cada profesional para que realice su tarea en el tiempo correcto, este, en el tiempo idóneo, funcional para el proyecto. Entonces, una estructura y una estructura importante de las organizaciones dan resultados, bueno, importantísimos para cualquier proyecto que se tenga. Bueno, no nos queda más que destacar acá de esto importante que coloqué, que es gracias a la globalización que tenemos a nivel de las redes sociales, de que nos pueden medir más exactitud, con más rapidez, y que estamos esforzados a cada día a dar mejores resultados porque se van a evidenciar en redes sociales, en cosas, y por ende vamos a tener un éxito, vamos a marcar una importancia en el mercado. Es importante tener siempre grandes estándares de competencia. Entonces, aquí tenemos los sistemas esenciales o tres motivos claves que vi para estas organizaciones empresariales, que es optimizar recursos y procesos, lo que baja costos y mejora calidad, facilitar la adaptación, la innovación al permitir pruebas pilotos, medición de recursos y reconfiguración ágil de estructuras. Y mejoran la capacidad de respuesta y la toma de decisiones al reducir fricciones entre áreas. Porque dando tareas específicas y responsabilidades específicas, departamentos con actividades específicas, entonces pueden medir específicamente cada fase y tienes mayor seguridad de poder evaluar, auditar cada proceso, cada fase y de construir con más seguridad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Encantado de, de revisar, de reflexionar sobre las organizaciones empresariales, ver cómo confluyen con nosotros desde muy temprana edad y de que a fin de cuentas toda esta parte educacional nos lleva también siempre a construir eso, a construir la capacidad de respuesta de nosotros frente a las organizaciones. Muchísimas gracias.